La Edad Media fue un periodo en el que se utilizaron diversas formas de tortura como métodos de castigo, interrogación y control social. Algunas de las formas más comunes de tortura incluían la horca, colgar a una persona del cuello hasta que muriera, ya sea por estrangulamiento o por romperse el cuello. La rueda, consistía en atar al individuo a una rueda de madera y hierro, y luego golpearlo con un martillo o una barra de hierro. La rueda se podía girar para aumentar el sufrimiento. La picota, el condenado era atado o encadenado en una estructura de madera en una plaza pública, donde era objeto de burlas, insultos y a veces golpes por parte de la multitud. La hoguera, quemar vivo a una persona en una pira. A menudo, las víctimas eran acusadas de brujería, herejía u otros crímenes religiosos. La flagelación, golpear al individuo repetidamente con un látigo o una vara, causando dolor extremo y, a veces, daño físico grave. La rueda de desmembramiento, similar a la rueda, pero en lugar de golpear al individuo, se utilizaba para desmembrarlo lentamente, rompiendo huesos y causando agonía. La cámara de tortura, una habitación equipada con instrumentos diseñados para infligir dolor, como el potro, el estrujador de cabezas, el aplastacabezas y otros dispositivos ingeniosos y crueles. La tortura psicológica, además de los métodos físicos, también se empleaban técnicas para atormentar mentalmente a los prisioneros, como la privación del sueño, la amenaza constante de tortura o la simulación de ejecuciones. El Brazen Bull, toro de bronce, fue una forma particularmente cruel de tortura utilizada en la antigua Grecia. Fue ideado por Péralo de Atenas, un artista y metalúrgico, en el siglo VI AC. Se dice que Péralo presentó su invención al tirano Falaris de Agrigento como un método novedoso y creativo para castigar a los criminales. El Brazen Bull era una estatua de bronce en forma de un toro realista, con una puerta en uno de los costados lo suficientemente grande como para introducir a una persona. Aquí están los detalles de cómo funcionaba. El Brazen Bull estaba hecho de bronce y tenía un tamaño considerable, lo suficientemente grande como para contener a una persona en su interior. Tenía un diseño hueco con una puerta en uno de los costados. La víctima era colocada dentro del toro a través de la puerta. Una vez dentro, la puerta se cerraba y se sellaba. La estatua estaba diseñada de tal manera que, una vez cerrada, no se podía ver el interior desde afuera y se amplificaban los sonidos dentro del toro. Se encendía un fuego debajo del Brazen Bull. A medida que el fuego ardía, el bronce del toro se calentaba, convirtiendo el interior en un horno. La víctima atrapada dentro del toro experimentaba un calor extremo a medida que el metal se calentaba. La persona encerrada eventualmente moría debido al calor, a menudo después de gritar y retorcerse en agonía. La forma del Brazen Bull estaba diseñada de tal manera que los gritos de la víctima se amplificaban y resonaban a través de una serie de tubos y cuernos, creando un sonido similar al bramido de un toro. Esta forma de tortura era especialmente cruel y aterradora, ya que la víctima podía escuchar los gritos de dolor de otras personas que habían sido sometidas al mismo destino antes que ellos. El Brazen Bull fue utilizado como una forma de castigo para criminales, disidentes políticos y enemigos del Estado, y su objetivo era no solo infligir dolor físico, sino también generar miedo y sometimiento en la población. La Judas Creidal, cuna de Judas, fue una forma brutal de tortura utilizada durante la Edad Media y la Inquisición en Europa. Consistía en un dispositivo diseñado para infligir dolor y humillación a la víctima de una manera extremadamente cruel. Aquí están los detalles de cómo funcionaba. La Judas Creidal consistía en una estructura de madera con forma de pirámide o cono invertido. En la parte superior de esta estructura había un punto afilado o puntiagudo. La víctima era colocada sobre la Judas Creidal con las manos atadas. A menudo, se le quitaba la ropa para aumentar la humillación y la exposición. Una vez que la víctima estaba posicionada sobre la cuna, era levantada y luego dejada caer sobre el punto puntiagudo en la parte superior de la estructura. El peso del cuerpo de la víctima, combinado con la fuerza de la caída, provocaba que el punto puntiagudo penetrara en el ano o la vagina de la víctima. El objetivo era causar un dolor extremo y desgarrar los tejidos delicados. La víctima experimentaba un dolor insoportable a medida que el punto puntiagudo causaba lesiones internas. Además del dolor físico, la posición incómoda y la penetración forzada podían provocar daños permanentes. La víctima podía ser dejada en la Judas Creidal durante periodos prolongados de tiempo, aumentando así el sufrimiento y la posibilidad de complicaciones médicas graves.
La Judas Creidal era una forma de tortura diseñada no solo para causar dolor físico extremo, sino también para humillar y degradar a la víctima. El potro fue un dispositivo de tortura ampliamente utilizado durante la Edad Media en Europa, así como también en otras partes del mundo. Su propósito principal era estirar el cuerpo de la víctima de manera gradual y controlada, infligiendo un dolor extremo, en muchos casos, causando lesiones permanentes. Aquí están los detalles de cómo funcionaba. El rack consistía en una plataforma elevada con una serie de engranajes, poleas y cuerdas. La víctima era colocada sobre la plataforma con las extremidades atadas a las cuerdas que se sujetaban a los engranajes. Una vez que la víctima estaba asegurada en el rack, se ajustaban las cuerdas para sujetar las extremidades, generalmente los brazos y las piernas, pero en algunos casos también se podían atar el torso o el cuello. Los operadores del rack comenzaban a girar los engranajes, aplicando tensión gradual a las cuerdas. A medida que los engranajes giraban, las cuerdas se tensaban, estirando lentamente las extremidades de la víctima en direcciones opuestas. El estiramiento forzado del cuerpo causaba una gran cantidad de dolor a medida que los músculos, tendones y articulaciones se estiraban más allá de sus límites naturales. Las víctimas a menudo experimentaban dislocaciones, fracturas, desgarros musculares y otros tipos de lesiones graves. Los operadores del rack podían ajustar la cantidad de tensión aplicada a las cuerdas según lo desearan. Podían aumentar gradualmente la tensión a lo largo de un periodo de tiempo, prolongando así el sufrimiento de la víctima. Además de su uso como método de castigo, el rack también se utilizaba como herramienta de interrogatorio. Las víctimas eran sometidas a la tortura del rack en un intento de obligarlas a confesar crímenes o revelar información. Incluso si la víctima sobrevivía a la tortura del rack, las lesiones resultantes podían ser permanentes y debilitantes. Las articulaciones podrían quedar gravemente dañadas, y las personas que habían sido sometidas al rack a menudo quedaban discapacitadas de por vida. El rack era una forma especialmente cruel y sádica de tortura, diseñada para infligir un dolor extremo y prolongado. La tortura de la rueda, también conocida como rueda de desmembramiento o rueda de tortura, fue un método brutal utilizado durante la Edad Media en Europa, principalmente entre los siglos XV y XVIII. La víctima era atada o colocada sobre una gran rueda de madera y hierro, y luego se procedía a infligirle tortura de diversas maneras. Aquí están los detalles de cómo funcionaba. La rueda era una estructura de madera sólida, reforzada con aros de hierro. Estaba montada sobre un eje que permitía girarla. La víctima era atada o asegurada a la rueda, generalmente con las extremidades extendidas. En algunos casos, la víctima podía ser atada boca abajo, mientras que en otros se les dejaba de pie o sentados. Una vez que la víctima estaba asegurada en la rueda, se procedía a girarla lentamente mientras se le infligían diversos tipos de tortura. Esto podía incluir golpearlos con mazos o barras de hierro, romperles los huesos con palancas, cortarles la piel con cuchillos afilados o usar otros instrumentos de tortura. En algunos casos, la rueda se usaba específicamente para desmembrar a la víctima. Después de aplicar otras formas de tortura, se podía dejar caer la rueda desde una altura considerable, rompiendo los huesos de la víctima y causando daños graves a su cuerpo. La tortura de la rueda a menudo resultaba en lesiones graves, mutilaciones o la muerte de la víctima. El giro repetido de la rueda combinado con la violencia de los golpes podía causar daños internos, hemorragias internas y fracturas múltiples. En muchos casos, la tortura de la rueda se llevaba a cabo en público, como una forma de disuasión y como espectáculo para la multitud. La brutalidad del método y la agonía de la víctima eran destinadas a inspirar temor y sumisión en la población. La tortura de la rueda era considerada una de las formas más crueles de castigo durante la Edad Media. Su uso era generalmente reservado para los criminales más graves, los enemigos del Estado y aquellos considerados herejes o brujos. Aunque hoy en día es ampliamente condenada como una violación de los derechos humanos, en su época fue considerada una forma legítima de castigo y control social.